Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Tú eres muy grande y siempre lo seguirás siendo. Pero si todos estamos contigo, Perú, sobre mi pecho yo llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido. Vamos a hacer una entrevista a mi tío. Él está muy al tanto de la historia del Perú y por lo tanto nos parece pertinente hacerle algunas preguntas. Como primera pregunta le vamos a preguntar, ¿qué opina usted sobre el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero? Bueno, José Luis Bustamante y Rivero fue testigo de la total inmadurez de la clase política en el Perú, en especial para llegar a acuerdos. Pero a pesar de ello, él fue muy respetuoso de las libertades políticas y de los partidos y facciones en el Congreso. Tal vez este fue su mayor virtud democrática, pero también fue causa del entrampamiento de su gobierno y de su posterior caída. ¿Cómo se cree que estaba la economía en dicho gobierno? La economía, a pesar de la crisis económica luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde nuestras exportaciones disminuyen considerablemente y por lo tanto igualmente nuestras divisas, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero se dio el lujo de aumentar el salario de los trabajadores para compensar la inflación, realizó reformas educativas y sobre todo subsidió los productos básicos de consumo popular. Esto trajo como consecuencia que el gasto público se incremente e inclusive así promovió la pesca y la explotación del petróleo para que de alguna manera se pueda equiparar dicho gasto. ¿Cómo usted puede entender la doctrina de las 200 millas? Bueno, en agosto de 1847, mediante decreto supremo, el presidente José Luis Bustamante y Rivero declara ante el asombro de todo el mundo la soberanía y jurisdicción sobre la plataforma y zócalo continental y el mar hasta las 200 millas, que equivale más o menos a unos 376 kilómetros, sobre las bases históricas, geográficas y socioeconómicas. Este fue el mayor logro de su gobierno, para compensar de alguna manera el gasto público y proteger nuestro mar sobre las posibles explotación de nuestro mar de otras naciones más poderosas. En el aspecto social, ¿qué opina usted del gobierno de José Luis Bustamante Rivero? Bueno, en cuanto a lo social, la población sufrió escasez de alimentos, hubo inflación, desempleo, aumentaron las protestas sociales, los subsidios dados por el Estado de alguna manera ayudaban al poblador, pero no eran suficientes. Se agudiza de esa manera la migración hacia la costa de la población andina, aparecen los primeros ambulantes, aparece el llamado cholo, antiguamente indígena, que gracias a su trabajo y educación se gana un lugar en la sociedad. Voy a hablar sobre el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, que duró entre 1945 y 1948. En las elecciones de 1945, la oligarquía centró sus aspiraciones electorales en el general Eloy Ureta. En este contexto, todas las agrupaciones antioligárquicas se unieron en torno al FREDENA, que significa Frente Democrático Nacional, liderado por Bustamante y Rivero. Las campañas del Frente tenían como eslogan:
Si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Si quieres estar a dieta, vota por Greta. Gracias. Al asumir el gobierno del Perú tuvo que afrontar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, originando escasez de divisas y falta de dinero en nuestra economía. La pesca de importación no se vio favorecida. Una de las razones para promover la pesca de consumo fue que la hambruna general empezaba a desaparecer y con ello la demanda internacional de los productos pesqueros del Perú. Gracias. En este momento les voy a hablar sobre la sociedad en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. La población sufría escasez de alimentos, inflación y desempleo. Aumentaron las protestas y también se agudiza la migración a la costa de la población andina. Aparecen los primeros ambulantes y también aparece el cholo, lo que antiguamente era el indígena, que gracias a su trabajo se ganó un lugar en la sociedad. Gracias. Voy a hablar sobre las obras de José Luis Bustamante y Rivero. Sus obras fueron muchas, pero las que destacaron fueron: se crea la Corporación Nacional de Vivienda, se crea la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima. También se produce el asesinato de Francisco Braña, el entonces director del periódico La Prensa. Se crea el salario dominical. También se implementa para que todos los alumnos puedan acabar su estudio de secundaria. Gracias. Voy a hablar sobre la política durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Su gobierno careció de fuerza política, haciendo su periodo inestable. El APRA logró tener influencia en la mayoría de las cámaras legislativas. En 1947, en las elecciones de mesas directivas para senadores y diputados, se nota una debilidad política en el FREDEMA. En diputados triunfaron los apristas, pero en senadores no se obtuvo la mayoría legal por ningún bando. Esto fue aprovechado por los exportadores, formando así la Alianza Nacional. El 3 de octubre de 1948, el APRA fue sacado fuera de ley. Así se eliminó la alianza del FREMA, creándose un nuevo gabinete constituido por militares y civilistas. Ahora voy a hablar del fin del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. El constante enfrentamiento entre los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, añadido a la crisis económica y a la política opositora de la oligarquía, originó el 27 de octubre de 1948 un golpe de Estado desde la ciudad de Arequipa, encabezada por el general Odría, promovida por la oligarquía agroexportadora, evidenciando su rechazo a las políticas de impuestos, de control de precios y de tipo de cambio del régimen de Bustamante y Rivero. Este golpe se denominó la Revolución Restauradora. Gracias. One, two, two.